parte de este material de introducción a la zoognosia, nos vamos a referir al tema de la taxonomía, es decir, por una parte la clasificación de las especies de interés, en este caso de los rumiantes menores, y su nomenclatura o su forma de denominarlos. Para empezar por la clasificación, necesitamos definir criterios. La clasificación taxonómica clásica utiliza criterios zoológicos o linneanos, y ellos se basan en relaciones filogenéticas, o sea, en cuestiones de parentesco en términos evolutivos o afinidad evolutiva, y los complementan con aspectos morfológicos. De ahí surgen las clasificaciones zoológicas de los zoólogos, y esas clasificaciones contempla o aplica tanto para especies silvestres como para nuestras especies domésticas. Tanto para el tema de las clasificaciones zoológicas como el tema de la nomenclatura, o sea, todo lo que hace a la taxonomía, tienen a la derecha de cada uno de los temas hipervínculos o links que hacen referencia a una ampliación de ese tema. La nomenclatura taxonómica es la ciencia que hace referencia a cómo otorgarles un nombre científico, ya que todos los individuos por lo general tienen nombres vulgares. Por ser vulgar están originados por la gente, por los campesinos, y muchas veces un mismo nombre se aplica a diferentes especies o una misma especie tienen diferentes nombres que van variando de localidad en localidad, de cultura en cultura. Entonces de ahí que los nomencladores o los taxónomos generaron esta metodología o este protocolo para denominar las especies con un nombre científico. El mismo utiliza las denominaciones o taxones que reciben cada una de las especies en las últimas dos categorías de la escala zoológica, que son género y especie. Entonces, la denominación que reciban o el taxón que haga referencia a la categoría género y a la categoría especie va a determinar el nombre compuesto o binomial que va a tener una especie determinada. Vamos a ver en los próximos materiales específicos para ovinos, caprinos y camélidos. Existen en ambos casos formas domésticas, en el caso de ovino y caprino, y en camélidos además existen de formas domésticas formas silvestres. Para las formas domésticas de los ovinos y caprinos se requieren realizar clasificaciones, y dan origen a clasificaciones que además utilizan criterios etnozootecnicos, además de los zoológicos mencionados, que en el caso de los ovinos son criterios por origen, criterios morfológicos y criterios que hacen referencia al producto zoógeno o la aptitud productiva. Eso da origen al grupo etnozootecnico de los ovinos. En el caso del grupo etnozootecnico de los caprinos, la clasificación y los grupos de razas respectivas están definidos por criterios morfológicos, origen también, en diferente orden a los ovinos se puede observar, y también por productos zoógenos, dando origen a una clasificación que luego se detallará. Finalmente, en el caso de los camélidos, primero tenemos que hacer referencia a diferentes grupos taxonómicos y a diferentes biotipos o especies, por lo que hacíamos referencia de domésticos y silvestres definidos por la filogenia, y luego con apoyo de criterios geográficos se podrán hacer referencias a diferentes formas o biotipos domésticos que veremos, como digo, en detalle en el material específico. Se presenta el esquema taxonómico puntualmente de los rumiantes menores, donde dentro de este orden Cetartiodactylos encontramos los dos subórdenes de interés, Ruminantia. Los ruminantes son aquellos que son policavitarios y morfológicamente contienen 3 preestómagos, además del estómago verdadero, y fisiológicamente desarrollan el fenómeno o el proceso de la rumia. En el caso de los tilópodos, funcionalmente se los considera también rumiante, no más que anatómicamente hay algunas ligeras diferencias, no tanto en la cantidad de
préstamos, sino en la del compartimento mayor en cuanto a la presencia de otras estructuras de forma de sacos en vez de papilas, por donde se realiza la absorción de ácidos grasos volátiles. La denominación de tilópodas, más adelante lo vamos a ver, pero hace referencia a un detalle anatómico de sus extremidades que poseen unas almohadillas plantares. Dentro de los ruminantia tenemos la familia Bovidae, la subfamilia Caprinidae y los dos géneros Capra y Ovis con la especie Hircus y Aries, el taxón Hircus, el taxón Aries, que da origen a dos espécimen o dos individuos, Capra Hircus los caprinos, Ovis Aries los ovinos. En el otro suborden, la familia Camelidae única da origen a dos subfamilias, los Camelininae, donde tenemos un solo género, Camelus, da origen a dos especies, el Camelus dromedarius y el Camelus bactrianus, el camello dromedario o el camello bactriano, el de una y dos joroba respectivamente. Y por el lado de la subfamilia Lamininae, tenemos en principio el género Lama con la especie Lama guanicoe y la especie Lama vicuña, que son básicamente el guanaco, la vicuña, y en el caso del guanaco luego aparece o Lama guanicoe las formas domésticas llama y alpaca, que veremos más en detalle en la zoonosis respectiva. Dentro del esquema taxonómico de los cetartiodáctilos, este orden mencionado anteriormente, existen varios subórdenes, donde el que nos interesa, además del suina y el cetacodonta, puntualmente es el ruminantia y el tilópoda. El tilópoda tiene una única familia, la Camelidae, donde dentro de esas dos subfamilias vamos a encontrar el tercer grupo de interés para la materia. Y en el suborden Ruminantia vamos a encontrar la familia Bovidae, una importante familia donde existe una subfamilia, los caprínidos, donde vamos a encontrar los dos primeros grupos de interés para la materia. Dentro de la clase mamíferos, definida previamente, existen también varios órdenes, donde el que nos interesa es el de los cetartiodáctilos. Hace un tiempo en realidad se denominaban artiodáctilos, pero ahora ya veremos se incluyeron los cetacodontas, los cetáceos, por eso ahora se denominan cetartiodáctilos. En este caso se caracterizan por presentar extremidades, los de ámbitos terrestres, con el desarrollo de dedos pares, a diferencia, por ejemplo, de los que siguen los perisodáctilos que desarrollan dedos impares. Dentro del reino animal, en una clasificación zoológica clásica, encontramos varios filos. En este caso, se van haciendo referencia a los filos que dan origen luego a especies de interés técnico en general. Nosotros nos vamos a concentrar en el filo de los cordados, que da origen a los rumiantes menores. Dentro del filo de los cordados tenemos un subfilo de los vertebrados. La referencia a lo de cordados hace referencia a la de la presencia de una columna vertebral o de un sistema nervioso que en este caso, como son del subfilo vertebrados, están protegidos por estructuras óseas. Luego dentro del subfilo vertebrado aparece una serie de clases donde la de interés en este caso es la de los mamíferos, que se caracterizan por ser animales por lo general terrestres, pero también los hay acuáticos con cobertura pilosa a los terrestres y básicamente que paren crías vivas y las amamantan con una secreción característica blanquecina llamada leche.